En las últimas horas hemos leído por todo sitio todo tipo de noticias relacionadas con una Xbox portátil con chip ARM, es decir, el típico chip que vendría en un teléfono móvil o en una tablet o incluso en la Nintendo Switch y Nintendo Switch 2. Y claro, a raíz de esta noticia, muchos medios de comunicación se han estado haciendo eco de esto, diciendo que esto es imposible, de que esto es una información sacada de contexto o que directamente es lo más lógico que pueda hacer la propia Xbox, siendo bastante todo muy loco. Así que en este vídeo he decidido poner un poquito de luz haciendo una investigación en profundidad de por qué esto puede ser posible, pero tienes que tener en cuenta una serie de cosas y que a lo mejor las cosas no son ni blanco ni negro, sino que estaríamos en una gama de grises donde la siguiente generación de Xbox puede que sea el típico chip x86 de un ordenador convencional o el de las consolas de sobremesa actuales, pero que, y solo puede que, habrá una serie de consolas satélites alrededor de Xbox que pudieran tener estos chips ARM. Lo comentamos. Y decirte que este vídeo está patrocinado por Instant Gaming, una tienda de claves de juego barata, que la verdad es la que yo suelo utilizar para comprar las últimas novedades, y deciros que, por ejemplo, tenéis el Expedition 33 a precio de vergüenza, además cada vez funcionan mejor en Steam Deck. También, ahora que ha salido Doom Dark Ages, si no habíais jugado al inicio de esta nueva trilogía, tenéis el Doom que funciona a las mil maravillas en Steam Deck a precio de vergüenza, también versión para Steam. O también si queréis una experiencia más narrativa, más tranquila, también verificada para Steam Deck, pues tenéis For Solid, que está a precio ya regalado directamente. Así que nada, muchísimas gracias a Instant Gaming por patrocinar este vídeo, y a ti que si compras a través de los links de la descripción o del comentario fijado, yo me llevo un porcentaje y estarás ayudando un montón a la creación de contenido en este canal. Comencemos por el principio. ¿Cuál ha sido la noticia que habría removido el avispero para decir todos los medios de comunicación a nivel nacional e internacional que Xbox estaría trabajando en un nuevo dispositivo Xbox portátil con chip ARM? Pues todo viene, que por cierto tengo que agradecer al amigo Éxtasis que me pasó la noticia, nada más salió a la palestra, ¿no? Prácticamente, y me hice eco, y me estoy haciendo eco gracias a su pequeño chivatazo, muchas gracias Éxtasis. Así que, dicho todo esto, me pasó este artículo, que era al fin y al cabo una, ¿cómo se llama? Una noticia de búsqueda de trabajo por parte de la empresa Qualcomm, ¿vale? La empresa Qualcomm, que es la empresa detrás de los chips Snapdragon, etcétera, ¿no? Y dentro de, entre todos los comentarios y entre todos los elementos que se habría estado buscando para este nuevo puesto de trabajo, se buscaba concretamente uno que ha hecho, bueno, se buscaba bastantes, ¿no? Cosas, pero que llamarían bastante la atención a muchos periodistas, ¿no? Vamos a leerlo: apoyar las actividades de venta de la próxima generación de productos Surface, que son los ordenadores propios de la propia Microsoft y Xbox, basados en soluciones de Snapdragon. Claro, Snapdragon son soluciones ARM, ¿no? Surface, por cierto, ya tiene ordenadores, o sea, la gama de ordenadores de Microsoft ya tiene ordenadores Surface con chips ARM de Snapdragon, los Snapdragon X Elite y X Elite Plus. Así que, bueno, ahí estaría un poco el tema. Lo que pasa es que, claro, y Xbox, esto es lo que ha saltado bastante y ha arqueado muchísimas cejas, ¿no? Trabajar con partes interesadas internas y externas, incluida con equipos legales, financieros y para ayudar a definir las carteras de Surface y Xbox de próxima generación. Claro, esto te llama bastante la atención y claro, y creo que con toda la lógica del mundo, viniendo de una fuente como puede ser Qualcomm, una fuente que encima trabaja codo con la propia Microsoft en su nueva línea de ordenadores portátiles con chips ARM que utilizarían todas esas tecnologías para estar haciendo esa capa de compatibilidad de x86, que es de los ordenadores antiguos a los nuevos ARM, pues ¿qué quieres que te diga? A mí me parece una fuente realmente poderosa, una fuente realmente sólida, y que como mínimo, más allá de que mucha gente se está dedicando a desprestigiar este concepto, podemos decir que Microsoft y Snapdragon y Qualcomm tienen algo entre manos para el futuro de la propia Xbox. Que eso pase ya por el territorio de consolas o no, pues bueno, eso es lo que vamos a comentar ahora. Porque claro, a mí me parece muy interesante, porque mucha gente directamente está diciendo que esto es imposible. Y cuando dicen imposible, dicen que es imposible, pero con todas las de la ley. Mira, vamos a irnos a un artículo que a mí me ha parecido muy interesante, directamente de la, bueno, de la revista Muy Computer, ¿vale? Una revista que yo sigo habitualmente, sigo más la revista Muy Linux que Muy Computer, ¿no? Pero bueno, ahí estaría mucho la cosa. Y aquí directamente dicen que esta Xbox portátil, una Xbox portátil no va a utilizar un SoC ARM. Yo personalmente, si me meto dentro del terreno de la opinión, creo que no va a utilizar una nueva Xbox portátil ARM hecha por la propia Microsoft, con todo lo de la ley, entendiendo cómo es una máquina hecha por de Xbox para Xbox, ¿no? Bien.
pero yo no estoy de acuerdo con la mayoría de argumentos que se están brindando, que se están aludiendo a esta noticia por parte de medios como puede ser Muy Computer, y creo que muchos de vosotros habréis estado leyendo esto y creo que habéis estado siendo un poco confundidos alrededor de todo esto. Y vamos a ver, ¿cuál es el argumento principal que se está utilizando? Utilizo el medio Muy Computer, pero he visto otros a nivel nacional e internacional que hablan más o menos de lo mismo, y en esencia el resumen de todo esto dicen que los chips ARM a día de hoy son unas arquitecturas completamente diferentes a las que se está utilizando en las consolas de actual generación, PlayStation 5 y Xbox Series, lo cual toda la razón del mundo, de que a día de hoy necesitarían tener una capa o una emulación de los juegos de x86 a la propia ARM, y que se estaría perdiendo capacidad técnica, o se estaría perdiendo por en medio, ¿cómo se llama?, parte de la potencia que tendrían estos dispositivos. A medias vamos a decir que tienen razón, pero a medias no, y que por esas razones es imposible hacer eso a día de hoy. Vamos a ver, eso en realidad no es real, seamos claros. O sea, a día de hoy se pueden hacer juegos que funcionen en x86 en dispositivos más o menos compatibles a nivel de potencia en ARM. Sí, no lo digo yo, sino que hay claros ejemplos dentro del mercado que ya se están haciendo todo eso. Y eso es lo que quiero enseñarte a día de hoy cómo está, porque directamente, antes de empezar a ponerte una retahíla de todo tipo de ejemplos demostrándote de que esto es completamente viable, y que la razón que se está aludiendo de que no es que son arquitecturas diferentes y entonces ya sería una emulación, eso ya sería una cutrada, eso no es así. O sea, vamos a ver, la propia Microsoft, a raíz de diferentes artículos dentro de su blog, ha estado aludiendo a ese, bueno, a sacando pecho a cómo precisamente sus ordenadores Surface con los chips Qualcomm, etcétera, pues oye, que pueden echarle bastantes huevos para poder sacar juegos de PC que no estaban hechos para ARM, pero ellos poderlos reproducir sin ningún tipo de problema, ¿no? Y por ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos que han sacado es el propio Baldur's Gate 3, pero no solamente eso, sino que la propia Microsoft, y esto es desde su blog oficial, ¿vale? Este es el blog oficial de Microsoft, a la propia Microsoft ha estado hablando abiertamente y ha estado, bueno, coordinándose con otras agencias, como puede ser, ¿cómo se llama? El Linaro, ¿no? Que es una especie de consejo consultor de temas de ARM y tal, etcétera, etcétera, sacando incluso junto con ellos y asociándose incluso con ellos para sacar un sistema o una especie de página web que lo que haría sería comprobar si las diferentes aplicaciones y juegos funcionan dentro de Windows con chips ARM, lo que sería en esencia esa Xbox portátil con chip ARM, ¿no? Y claro, a día de hoy, pues exceptuando cosas como pueden ser temas de anti-cheat, etcétera, etcétera, que tendrían problemas, pero que ellos también han contado, ¿no? Y estos son fuentes oficiales, de la propia Microsoft. Ellos ya han contado con que están trabajando con el tema de, aquí están viendo que están ayudando con Unity, que están hablando de Linaro, que es lo que os estaba enseñando ahora mismo, etcétera, pero también están hablando de que están haciendo partner con la propia Battle.ai y Anti-Cheat, ¿no? O sea, con Battle.ai y Anti-Cheat y con diferentes empresas de temas de Anti-Cheat, porque hay más noticias alrededor de todo eso, pero tampoco me quiero extender. En esencia, lo que están dejando claro es que todo esto lo van a ir solucionando poco a poco. Y una cosa importante que seguramente muchos de vosotros me vais a decir, Rafa, Valve con el tema del anti-cheat todavía está muy verde, todavía le está costando muchísimo, y tenéis toda la razón, pero si hay una empresa que puede forzar, que puede presionar y que puede incluso dar un ultimátum a las empresas de anti-cheat, no es Valve, es Microsoft, porque Microsoft te puede hacer una jugarreta muy gorda a nivel de sistema operativo, decir, ah, vale, que no me vais a ayudar a sacar las cosas para ARM en mis ordenadores Windows con este tipo de chip, no te preocupes, yo te bloqueo el kernel del sistema operativo Windows y a ver qué haces, ¿no? O sea, lo que te estoy intentando decir es que tienen suficientes herramientas como para presionar a toda esta gente, e incluso que no quede ni uno que no esté ofreciendo es su servicio dentro de sus ordenadores con chip ARM. Pero claro, las críticas alrededor de todo esto no se han quedado simplemente en esto es imposible porque es emular y emular no se puede. Bueno, señores, emular se puede y se puede hacer muy muy bien, ¿vale? Y puede llegar a niveles nunca antes vistos por el hombre. Por lo tanto, no habría ningún problema, sobre todo si la fuente de la emulación es la propia empresa con todos los derechos sobre el software y el hardware que se está intentando emular, ¿vale? O sea, seamos claros, ¿no? En ese punto. Pero más allá de eso, ha habido otro tipo de críticas y ha habido otro tipo de comentarios alrededor de todo esto, como
como el del propio Jeff Gordon, el cual desde Windows Central la verdad es que creo que habría tenido el mejor punto para hablar de que la próxima nueva generación de Xbox no tendría que tener un chip ARM, aunque creo que también se ha venido un poco arriba en algunos aspectos y no ha contemplado que la próxima generación de Xbox no va a tener chip ARM, sí, pero la propia hecha por la propia Xbox, pero que no descartemos otro tipo de elementos por detrás, ¿no? Me explico, ¿no? Porque claro, el propio Jeff Gordon ya habla directamente no solamente para una máquina portátil, sino que también para una máquina de sobremesa. Obviamente, si la propia Xbox, la siguiente generación de Xbox, fuera con una portátil ARM, lo lógico, tampoco es necesario, pero lo lógico es que, bueno, unificar las arquitecturas entre sus diferentes máquinas, tanto de sobremesa como portátil, ¿no? Por lo tanto, podría ser un chip ARM para ambas máquinas. Pero bueno, aquí directamente Jeff Gordon dicen que, según sus propias informaciones, y ha estado investigando, la próxima generación no va a tener este tipo de chip, lo cual tiene todo el sentido del mundo, porque a día de hoy, pues, ¿qué quieres que te diga? O sea, las arquitecturas ARM pasaremos a hablar a posteriori, aunque sí tienen la fama de que ahorran muchísima batería. Es más, la propia Nintendo Switch 2, con las informaciones oficiales que hay encima de la mesa, la verdad es que es una verdadera barbaridad a nivel de eficiencia energética. Pero más allá de todo eso, las arquitecturas x86 no se han quedado de manera monolítica en el siglo XVII, sino que a día de hoy son verdaderamente también muy eficientes a nivel energético, unas más que otras, como podréis comprender, e incluso en algunos casos supera a ARM para este tipo de usos, ¿no? Pero bueno, él estaría comentando que eso, que la siguiente generación no estaría pensada para este tipo de dispositivos. Y ahora es cuando yo vengo a meter la puntilla. Y yo lo que creo, y aquí voy a entrar dentro de un terreno de la opinión y de la especulación, pero por supuesto con noticias y hechos encima de la mesa, creo que vamos a entrar dentro de una realidad mixta. Es decir, yo no creo que la siguiente consola de Xbox, tanto portátil como de sobremesa, vaya a ser con un chip ARM, porque creo que tiene una serie de implicaciones directas que a lo mejor no son necesarias tener que pasar por ese tipo de problemática, pero sí que creo que vamos a estar en una realidad donde va a haber ciertos dispositivos Powered by Xbox, al igual que otro tipo de dispositivos con otro tipo de sistemas operativos, que van a optar por este tipo de chips ARM, porque tienen muchas cosas muy positivas y muy buenas que en ciertos casos son mucho más deseables, ¿no? Para este tipo de dispositivos, sobre todo en el territorio del chip, en el territorio de lo portátil, ¿no? Y es que al fin y al cabo tenemos que tener en cuenta una cosa, de que todo es una Xbox. O sea, aquí estamos concibiendo que ¿cómo se llama? Esta oferta de trabajo de la propia Snapdragon, de la propia Qualcomm, estaría alrededor solamente de este concepto. Pero fijaros que es una Xbox. Para la propia Microsoft, esto es una Xbox. Y esto lleva chip ARM, por cierto, yo no sé si lo sabéis. Para Microsoft, esto es una Xbox. Y quiero deciros una cosa, este tipo de handheld, están apareciendo poco a poco un montón de handheld que tienen chip ARM que son extremadamente poderosas. Esta máquina portátil que tengo es posiblemente, yo creo que está por encima de la potencia que te puede ofrecer, o como mínimo va a estar al nivel de una Nintendo Switch 2. No es que me haya puesto aquí a sacar los datos, lo que te quiero dejar claro es que esto es extremadamente potente. Esto es una Aya Neo Pocket, una Aya Neo Pocket 1, no me acuerdo ahora, Pocket S, ¿vale? Y este dispositivo es una verdadera barbaridad. Eso sí, tiene chip ARM, como ocurre con Nintendo Switch 2, y también tiene sistema operativo Android, pero eso no implica que vaya a hacerla ni mejor ni peor, simplemente que a día de hoy no se le ha sacado todo el partido a este tipo de chip. Por lo tanto, esto no estaría limitándose a chip a x86, ¿no? Después, aquí nos está enseñando un portátil directamente. Si un portátil es una Xbox para la propia Microsoft, tenéis que entender que la gama principal de sus portátiles hechos por ellos mismos, siendo como una especie de buque insignia con todas sus tecnologías, etcétera, etcétera, ya no son x86, ya no son los típicos chips de ordenadores como entendemos, sino que son directamente los chips de la propia Snapdragon, los chips de la propia Qualcomm. Por lo tanto, esto ya es ARM y directamente te están poniendo un móvil, que es el ejemplo, ¿no?, de buque insignia de dónde están los chips ARM. Por lo tanto, tiene sentido, fuera de solamente centrarnos en esto, de que haya un puesto de trabajo, como hemos estado viendo al principio de este vídeo, por aquí, ¿vale? En el que se esté buscando apoyar las actividades de venta de la próxima generación de productos Surface y Xbox basado en soluciones en Snapdragon y de Xbox de próxima generación.
obvio que hay sentido, obvio que tiene sentido. ¿Por qué? Porque la próxima generación de Xbox no va a ser solo esto, y esto solamente nos lo está enseñando su publicidad, sino que esto es próxima generación de Xbox, esto es próxima generación de Evo, esto, y todos, menos este a priori, tienen muchas papeletas de poder tener como mínimo alguna versión ARM, sino un gran porcentaje de todos ellos mismos. Pero también sería estúpido y sería bastante poco irresponsable por mi parte intentando hacer una narrativa de que esto puede ser viable o no, si no enseñara también otros ejemplos de la, ¿cómo se llama?, de el mundo del videojuego en general, que también están apoyando todo esto. La propia Valve, la cual creo que no es, ¿cómo se llama?, sospechosa, ¿no?, de intentar, yo que sé, venderte cosas venderte cosas en móviles, etcétera, etcétera, ya sabe perfectamente que tiene que trabajar por el territorio de ARM. Y os voy a decir una cosa, si era tan imposible que el segmento de PC se pudiera adaptar, y puede ser el más complicado, a el mundo ARM, la propia Valve ya lo está haciendo, y parece que con bastante éxito, aunque todo esto se basa en información que ellos mismos han filtrado sin querer, y en otro tipo de personas que se han tenido acceso un poquito a más información, ¿no? Pero solamente quedando con la información que ellos mismos se les ha escapado, vemos que la propia Valve está muy avanzado en el nivel de poder ejecutar juegos en ARM, juegos de PC completamente convencionales, ¿no? ¿Y por qué? Su propia gafa de realidad virtual parece que van a tener, las próximas gafas de realidad virtual parece que tienen todas las papeletas para tener un chip ARM, implicando que se va a poder ejecutar prácticamente todo el catálogo de juegos de la propia Steam dentro de este tipo de chip ARM, con las mismas limitaciones, con un poquito de suerte, que tiene a día de hoy su sistema operativo en base Linux. ¿Cuál sería esa limitación? Pues el tema de los anti-cheat, como suele ser habitual. Microsoft no tendría que contar con eso si juega bien sus cartas, pero la propia Valve no tiene tantas cartas como puede ser Microsoft para ese punto en específico, ¿no? Pero no solo la propia Valve la que también está trabajando fuertemente en que su sistema operativo y sus juegos funcionen en chips ARM, sino que la propia Apple, no me tengo que ir muy lejos, ya lo hace. Y ya da soporte a todo esto, y la verdad es que da un soporte realmente impactante, ya sea de forma oficial, te puedes jugar ahora mismo en un iPhone 15 Pro para adelante, o en Max, o en iPad M1, versiones de juegos que lo que han hecho son el juego de PC, han cambiado 4 cosas con una capa de compatibilidad y lo han puesto, y funcionan realmente bien para lo que se esperaba de todo esto. Juegos como Resident Evil Village, juegos como Resident Evil 4, juegos como Assassin's Creed Mirage, ya están funcionando en este tipo de chip, pero incluso han liberado una serie de herramientas que te permiten jugar a juegos en este tipo de dispositivo, como pueden ser sus propios Mac. Y yo quiero recordar, los ordenadores Mac a día de hoy son chip ARM, y es mucho más jodido, incluso si lo piensas, de lo que están intentando hacer la propia Microsoft. Es decir, cuando tú juegas un juego dentro de Mac con este sistema, estás haciendo una capa de compatibilidad para pasar los chips de x86 a ARM, lo cual, según algunos medios de comunicación, sería completamente... A ver, ¿dónde estaba esa noticia? Según algunos medios de comunicación, esto era prácticamente imposible y se perdía mucho por el camino, que no te digo que haya cierta razón en ello, pero que a día de hoy esto está bastante superado y que y está muy avanzado todo ese punto. Segundo, estarían también haciendo una capa de compatibilidad para pasar cosas que están hechas con software de Windows dentro de Mac. Ya tiene bastante mérito. Lo mismo que hace la propia Valve con SteamOS, pasando juegos que funcionan en Windows a Linux, ¿no? Y tercero, estarían encima consiguiendo superar toda la barrera, estarían superando toda la barrera de un montón de tecnologías, etcétera, que parece como que son imposibles de utilizarse aquí, ¿no? Como llevarlo, por ejemplo, con esta capa de compatibilidad a dispositivos con todo tipo de, ¿cómo se llama?, de chips ARM y sus variantes, como pueden ser la de iOS, la de iPadOS o la del propio Mac. O sea, a mí me parece una verdadera locura. Obviamente, el problema del anti-cheat está encima de la mesa, pero de esa forma ya se ha estado haciendo Baldur's Gate, ya se ha estado haciendo Asphalt, se ha estado haciendo el Arma, se ha estado haciendo el Everspace, ya se ha estado haciendo Factorio, se ha estado haciendo un montón, el Light of P creo que ya también, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿qué queréis que os diga? Echadle un vistazo a esta información, porque de verdad... yo no creo que vaya a ocurrir que la nueva generación de juegos y de máquinas, de hardware de la propia Microsoft vaya a ser encima de un chip ARM. Lo veo complicado.
porque no creo que sea de interés para ellos a día de hoy, pero que estén trabajando en ello para que te pueda llegar a lo mejor una MSI con ¿cómo se llama? Con un dispositivo de este tipo, con un chip Snapdragon o de lo que sea, y que se pueda jugar a todos los juegos de la propia Microsoft, todos los juegos de la propia Windows dentro de este dispositivo, con ese sistema operativo que parece que quieren hacer, o con esa adaptación de Windows que parece que quieren hacer, a mí no me parece para nada una locura. Y es que seamos claros, a día de hoy ARM yo creo que sí que está lejos, a día de hoy, que a lo mejor dentro de un mes o dentro de 5 meses cambia todo radicalmente, pero a día de hoy yo sí que considero que ARM está lejos de poder ofrecer lo mismo que está ofreciendo x86. Me explico. ARM de manera clásica, ARM de manera normal, siempre se le ha acusado a que este chip es como la cosa más eficiente a nivel energético. Y a nivel general es cierto, o sea, los chips ARM han conseguido dar un paso de gigante a la hora de darle vida y darle tiempo de utilización a los dispositivos que utilizamos en el día a día. Pero claro, cuando ya vamos a utilizar elementos que requieren de bastante potencia a nivel gráfico, cuando pasamos ya a elementos y a juegos que de verdad ya requieren bastante carga por parte del sistema, esa eficiencia energética a bajos TDP, o sea, a baja energía que puede tener ARM, empieza a ser solapada por x86 a día de hoy. No habiendo en realidad, y se te puede ver por ejemplo test de personas jugando con un, yo que sé, una Surface con chip ARM Snapdragon X Elite o X Elite Plus o X Plus como se llame, y lo comparan con otro chip como pueden ser un 7840U, que es el que se utiliza, ¿no?, en esencia en este tipo de dispositivos, ¿no?, que es una especie de versión del Z1 Extreme. Pues, ¿qué quieres que te diga? No es que haya una diferencia abismal que tú digas, vayas a decir, oh Dios mío, son cambios de diferencia. Es más, muchas veces el que gana suele ser x86. Por lo tanto, a día de hoy no tiene mucho sentido. Y si a eso le sumamos lo que se nos promete con la nueva generación de Strix Halo, que en esencia parece que va a ser muy eficiente a nivel energético y que con TDP altitos, ¿no? A lo mejor ya para un modo, por ejemplo, yo que sé, un modo 2, que ya te permite gastar 30, 40 o 50 vatios, 50 vatios, ¿vale?, de energía dentro del uso total de la máquina, pues a lo mejor te puede llevar a potencias muy cercanas, si no superiores, a las de esta generación de consolas de sobremesa, ¿no? Por lo que, cuidado, señores, o sea, las promesas y lo que tenemos a día de hoy con los chips x86 es bastante potente, por lo que te digo, yo no creo que la propia Xbox o incluso la propia Valve en sus productos específicos más allá de territorio de la VR vaya a utilizar ese chip ARM en pos de, ¿cómo se llama?, eliminando de en medio los chips x86. Yo creo que los chips x86 son muy interesantes todavía a día de hoy para todas estas empresas. Lo que no quita que, como pasa con Valve, que hayan visto que a lo mejor, y solo a lo mejor, que los chips ARM son interesantes para ciertas partes de su negocio, como pueden ser las gafas VR, o directamente que hayan considerado que tienen que darle soporte de manera general porque el mercado está tendiéndose precisamente hacia un territorio donde todos los ordenadores, todos los dispositivos van a ser completamente híbridos. Algunos van a ser x86, otros van a ser ARM, y a saber lo que nos depara en un futuro, y que tienen que estar preparados para ello. Espero que te haya gustado, que te haya sido de utilidad. Perdona por la chapa, pero he visto tanta información que creo que había que ordenarla, había que catalogarla, había que exponerla de forma ordenada y tranquila, ¿no?, y poder argumentar una serie de elementos encima de la mesa. En esencia, ¿tiene sentido que la propia Xbox vaya a ser ARM? Podría tenerlo perfectamente. No hay nada que me indique, más allá de personas que han tenido acceso a información y acceso a personas de confianza dentro de la propia Microsoft, como puede parecer desde Windows Central, que digan que eso no va a ser así. Lo que sí está claro es que Microsoft está intentando apoyar todo su ecosistema Xbox más allá de sus propias consolas con dispositivos que van a poder ejecutar su juego con chips ARM. Ya ocurre hasta cierto punto en la nube con dispositivos
dispositivos como las Smart TV o los móviles, pero seguramente querrá también ejecutarlos de manera nativa con este tipo de tecnología. Es que no me parece para nada raro, no me parece para nada extraño, y sinceramente yo creo que lo que nos viene en un futuro, y lo llevo diciendo desde hace bastante tiempo, va a ser que los videojuegos que nosotros queramos, me da igual cualquiera que sea, desde un God of War hasta un Starfield hasta el Stardew Valley, vas a poderlo jugar desde en tu ordenador de sobremesa ultra potente, en tu consola de sobremesa con un tier medio de precio, en tu máquina portátil de referencia o directamente en el móvil, o cuidado que no se haga en un predicto de embarazo como se puede jugar el propio Doom. Señores, espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en otro. Chao.